¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra cuarta entrega, Atráenos en pos de Jesús, en su cuarto programa. Hoy tenemos un programa sustancioso, Gabriel. Me presento, mi nombre es Daniel Montaño y estoy con mi hermano Gabriel Montaño. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, de verdad que retomarlo porque habíamos hecho una pausa y lo estamos retomando, así que... Una larga pausa. Una larga pausa, pero bueno, gracias a Dios que en su calendario, en su agenda lo programó así que bueno, nos sometemos y contento, espero que el Señor se pueda glorificar en este programa y que Él es el productor, Él lo dirige. Exactamente. Hoy tenemos realmente un programa que va a enfocarnos en las Escrituras. Recordemos un poco, cuando iniciamos estos programas, en el primero habíamos hablado que la iglesia es una construcción de Dios. Así es. Dios tiene el plano, Dios es el arquitecto, Él es el que lo dirige, o sea, todo está en Dios. Y Él está involucrado en la construcción, lo cual le da seriedad. Yo pienso que los que trabajan en la construcción van a tener un poco más visualizado este ejemplo. Cuando alguien está en obra y llega el dueño de la obra, es a veces comprometido para la persona que está construyendo porque sabe que tiene que hacerlo bien, va a estar siendo observado todo momento y así es la iglesia. Cristo está en la iglesia, está involucrado en la construcción, así que nosotros desde ese punto de vista tenemos que tener una seriedad y un compromiso y una entrega hacia la iglesia, hacia el trabajo de la iglesia. Por supuesto, Dios es un arquitecto que encima, o sea, Dios es el dueño, el arquitecto, y sabe. No le podemos mentir en cuanto a la obra. O sea, está constantemente peritando la obra. Exactamente, o sea, es como un libro que vos también leíste que nos enseña que cada cosa que hacemos la estamos haciendo delante de Dios. Exactamente. En los ojos de Él, ¿sí? Incluso este programa, Daniel, lo estamos haciendo, hacé cuenta que Él está sentado y nos está observando, así que... Qué seriedad. Más allá de que podemos reírnos un poco, recordar algunas cosas... hay que hacerlo con temor y temblor, como dice Pablo. En el segundo programa abordamos los propósitos de la iglesia, para qué existe la funcionalidad y el desarrollo que debe tener gente preparada y motivada. ¿Hay gente preparada y motivada hoy en día? Mira, hasta lo que yo puedo visualizar, quizás está con poca preparación. Me parece que se han perdido algunos objetivos de lo que es la iglesia, y uno de los principales que yo siempre remarco es: la iglesia existe por una causa noble que es glorificar a Dios, y esto se reparte en 3 tareas específicas, que es exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos. Estas 3 nobles tareas componen básicamente el objetivo de la iglesia, al punto que, me atrevo a decirlo con mucho temor, una iglesia que no está haciendo esto sería cuestionable, ¿sí? Habría que preguntarse si es realmente una iglesia, porque si no está haciendo exactamente esto, ¿qué está haciendo? Claro, hay muchos que se presentan para una funcionalidad, pero que no tienen la suficiente preparación, porque han tomado el hecho de trabajar en la iglesia como algo superficial, pero hoy día justo vamos a hablar de lo importante que es estar enseñados en la palabra, estar preparados y sobre todo motivados, porque la motivación se radica, yo siempre lo catapulto a estar en el sumo gozo, o sea, están motivados y con gozo. Tal cual. Bueno, que el Señor nos dé realmente la virtud de poder transmitir esto y esta palabra que particularmente, y también te incluye, está ardiendo en nuestro corazón. Nuevamente lo recalco, no es que nosotros tenemos la receta y que estamos viviendo en el tercer cielo, de alguna manera, pero... Aunque así fuese. Claro, pero gracias a Dios que estamos en esta dirección con ese deseo grande de poder cursar un avivamiento, un gran despertar, así como sucedió en siglos anteriores, iglesias llenas de hermanos consagrados a Dios, entregados a Dios. Exactamente. El tercer programa, la tercera entrega, hablamos de la composición de la iglesia, organización ministerial, presbiterio, servidores y diáconos, y esto va encadenando los otros 2 programas. No se puede hacer una cosa sin tener la funcionalidad, el conocimiento, la preparación y el modelo de Dios. Exactamente, y ahí también vemos que la construcción de Dios es perfecta y es ordenada. Pablo insta a la iglesia que está en Corinto, donde puntualmente le dice
que Dios trabaja en orden. Dice, hágase todo decentemente y en orden, y eso es un parámetro para toda iglesia de que las cosas son ordenadas. Exactamente, el orden es importante, aún también, bueno, cuando da la exhortación del culto, tiene que se haga todo con orden, que se haga todo en la disposición no humana, sino del Señor. Bien, vamos a una cortina y Adelante. nos metemos de lleno a la cuarta entrega. Bien, iniciamos entonces la cuarta entrega, el cuarto programa de Atranos en Pos de Jesús. Y mira la temática que tenemos hoy día, es enseñanza y predicación. Enseñanza y predicación de de la que es la sana doctrina, de lo que es la enseñanza evangelística. Y fíjate vos de que cuando hablo de enseñanza y predicación, siempre recuerdo cómo inició el primer avivamiento, que fue en el tiempo de Pentecostés. Amén. Y cómo inició, según Hechos 2:41, la predicación de Pedro. Pedro inicia la predicación haciendo un paneo sustancioso del Antiguo Testamento, de dónde vinieron, cómo vinieron, no para justificar lo que estaba diciendo, sino para dar seguridad a lo que él estaba predicando. Es una predicación sustanciosa que dio como resultado 3.000 convertidos. Y 3.000 convertidos, o sea, y la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, y son 3.000 convertidos, o sea, en el real sentido de la palabra, eso es lo que quiero marcar. Y una de las cosas que realmente me impacta de la iglesia naciente en el libro de los Hechos, es que quizás nosotros tomamos el libro de los Hechos como algo que sucedió en el tiempo, que fue solamente para el inicio y que, bueno, de ahí marcó una pauta para lo sucesivo, pero estamos en la era del Espíritu Santo. La iglesia comenzó llena del Espíritu Santo y la iglesia debe seguir llena del Espíritu Santo. Eso va a hacer que cada acción y cada trabajo de la iglesia realmente sea eficaz, poder predicar la palabra con poder, poder exponer realmente las enseñanzas de Cristo con poder, y esto va a resultar en lo que es la conversión auténtica de las personas. El otro día escuchaba una predicación que decía, realmente la evangelización o la predicación tiene que dar como consecuencia algo en el corazón del hombre, o un rechazo inminente, o una conversión total. Si la predicación no genera nada, entonces no viene de parte de Dios. Es una predicación o motivacional o es una predicación social. Por tanto, mira vos, el compromiso que demostraron los primeros cristianos en la predicación estuvo llena del Espíritu Santo y fue cristocéntrica, fue apuntado a Cristo para enseñar la verdad que, como dijo Pedro, venía desde los tiempos, iniciando desde la creación del mundo hasta Jesús y el día de Pentecostés. Fue una predicación centrada en Cristo Jesús. Estaba la palabra viva hablando en ese momento. Amén. Y a mí me parece que nosotros quizás a través de los años, de las décadas, hemos ido como recibiendo un cristianismo sin mucho efecto en lo que es la palabra. Y pienso esto porque, mira, voy a ir a una cita bíblica que está en 1 Corintios, capítulo 14. A ver, sí. Bueno, donde Pablo está exhortando a la iglesia en Corinto, corrigiéndole en algunas cosas que ellos estaban haciendo mal. Se enfocaban mucho en la parte quizás visual de las cosas, como el don de lengua y otras cosas más. Y Pablo le dice, a partir del versículo 23, 1 Corintios 14, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Y esto es un ejemplo de lo que debe ser un culto, de lo que fue un culto en el tiempo de Pablo, lo que debe ser un culto ahora. Vale decir que una iglesia que trabaja en la dirección del Espíritu Santo es poderosa. Cualquier persona que entre a la iglesia tiene que notar ese poder, o
va a salir, como vos recién lo dijiste, rechazando a Dios, o va a caer rendido delante de Dios y decir, verdaderamente Dios está en este lugar. Y entiendo yo que la palabra de Dios, a través de los años, no ha perdido filo, sigue siendo una espada eficaz. Por supuesto, sí. Sigue siendo un martillo que golpea la dureza de cualquier corazón y sigue siendo un fuego que enciende al corazón más frío. Así que de una u otra manera, la iglesia tiene que darse cuenta y mentalizarse que cada trabajo que hacemos, si lo hacemos realmente en el poder del Espíritu Santo, ese efecto es latente, tiene que verse. Exactamente, y no solamente pensamos en esto como una obra del Espíritu Santo muy superficial. Hoy por hoy tenemos que estar concentrados y tener como primordial saber que la Escritura es el cuaderno principal, el libro sustancioso que el Espíritu Santo usa en nosotros. Fíjate que desde el primer programa hasta acá, la principal fuente que tomamos, y como todo cristiano, fue la Escritura, y todo esto sucede a través del conocimiento de las Escrituras. Si no hay Escrituras, el Espíritu Santo no va a poder trabajar. Bien, en otro programa dijimos, creo que fue en el segundo, que sí. O sea, Pedro dice que quiere sabiduría, que la pida y le será dado una abundancia. Pero si sacamos ese texto de contexto, se puede dar que no hace falta leer la Biblia, pero la Escritura es el medio importante por el cual trabaja el Espíritu Santo. Exactamente, vivimos en la era del Espíritu Santo y en términos prácticos vivimos en la era de la Escritura. No vivimos en la era de las visiones, que nos visiten ángeles, que nos traigan nueva revelación. Toda la revelación fue puesta en los apóstoles y ellos se encargaron de transmitir esa revelación de manera escrita hacia las demás generaciones. Y me estoy acordando de una cita, Daniel, que es importante, a ver si bien, la buscamos. Está en Pedro. Pedro es el que escribe puntualmente. A ver, dame 2 segundos. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Dice, tenemos también, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, vos fíjate que Pedro viene hablando de su experiencia personal con Cristo, y desde el versículo 16 en adelante dice, Pedro, hablando en primera persona, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice, y a partir del 17 sigue, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esa es su experiencia personal, pero fíjate cómo aborda desde el 19 y dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿sí? Más segura que cualquier experiencia personal, sí, dice, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro nos está diciendo que la Escritura, ¿sí?, es la base y el terreno de la iglesia. Le da la preeminencia a la Escritura. Exactamente. Yo no digo que nosotros podamos tener experiencias personales en Cristo, auténticas, genuinas, pero nuestro punto de partida son las Escrituras. Siempre fueron las Escrituras. Amén. Si no, Mateo en su Evangelio no se hubiese dedicado a hacer la genealogía, a querer no hacer encajar a Jesús, sino mostrar realmente de dónde venía Jesús, y también Marco, Lucas. Y la Escritura es la base eterna para nuestras vidas. Amén. En la enseñanza bíblica encontramos la sana doctrina, y no solamente la sana doctrina, esto nos inclina a predicar. Uno de los ejemplos que realmente me cautivó fue la iglesia de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 1, 2 en adelante, dice, uno de los versículos dice, cuando oyeron predicar las buenas nuevas de salvación, creyeron y resistieron con valentía por amor a Cristo. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia ejemplo. O sea, Pablo llegó a predicar, y la conversión fue tal, porque la predicación de Pablo, él mismo dice, no se da con vanas palabrerías. Para los tiempos de los gentiles, en que ellos
no habían nunca leído en el Pentateuco, ni siquiera la Septuaginta. Pablo lleva los escritos y los convence a través de las Escrituras, con poder del Espíritu Santo, por supuesto, pero con las Escrituras. Amén, amén, amén. Y bueno, y partiendo entonces desde allí, lo que queremos vertir puntualmente en este programa es la dedicación que tiene que existir de Amén. cada iglesia hacia las Escrituras. Hay una expresión que me gusta mucho que es que estén dedicados a la Escritura. Una iglesia, un cuerpo ministerial, los pastores, los creyentes tienen que estar dedicados a la Escritura. Tenemos que hacer de la Escritura nuestro mapa principal y estar dedicados a ello. O sea, cada paso que tenemos que dar, tenemos que consultarlo en el mapa. Decir, bueno, ahora ¿qué sigue en esta bifurcación? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, la Escritura es eso para nosotros. Y en la medida que la iglesia esté dedicada a las Escrituras, vamos a poder glorificar a Dios. Cada predicación que surge en un culto de domingo, en un evangelismo público o en un discipulado en la semana, tiene que provenir de pastores, maestros, de creyentes que estén dedicados a la Escritura. La única manera en la que podemos estar como herramientas útiles para el Espíritu Santo es que estemos llenos de la Escritura. Llenos de la Escritura y compenetrados con ella. Una Amén. predicación desde el frente que causa algo, tiene que hacer que la persona vaya directamente a confirmarlo como los de Berea en las Escrituras. Hoy tenemos tantos medios, las predicaciones se dan en las iglesias, las predicaciones bíblicas, sustanciosas, quedan grabadas, se ponen en las redes, pero también este es un llamado de atención para los congregantes, no van otra vez a escucharla, ya la dan por sentado. En nuestra congregación pasa que el pastor pregunta, ¿se acuerdan que hablamos el domingo? Sí, Y nadie claro. dice nada. ¿Por qué? Porque se habló, como dice, o sea, entró por un oído y salió. Tristemente. Y cuando vuelven no recuerdan nada, pero en el momento dado todos asentían, lloraban, decían amén. Y sí, me parece que ahí un poco hay que cambiar lo que es la cultura del cristianismo. ¿Sí? Estar dedicados a la palabra significa una actividad de todos los días. No solamente de los domingos, sino que yo voy a concluir el domingo un trabajo, una jornada de iglesia, pero tengo que hacer algo el lunes con lo que me enseñaron, con lo que se predicó, tengo que volver a escucharlo, en términos prácticos hablo, y tengo que constatar cada enseñanza, investigar, seguir el hilo de esa enseñanza. Una cita que está en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo dice puntualmente, y se lo está diciendo a todo creyente convencional, me refiero a todo creyente, ¿sí? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia entre ustedes. A cualquiera, si no es que more en el pastor o solamente en los diáconos, solamente en los maestros de la escuela bíblica, no. La palabra de Cristo tiene que morar en todo creyente y no morar superficialmente, sino dice, en abundancia entre ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en los corazones de ustedes al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, la cita para mí es contundente, ¿sí? No es que el pastor... Tremenda. Claro, a veces imaginamos que, bueno, está bien que el pastor sepa mucho, sí, él es el pastor, tiene que saber. Y está bien que también el otro predicador, ellos son del cuerpo ministerial. No, amigo, todos tenemos que saber en el mismo nivel y en el mismo calibre la Escritura. La palabra more en vuestros abundancia, corazones. En abundancia. En abundancia, o sea, ¿qué pasa si no mora? Digamos, o sea, Claro. acá hay un punto, es que venimos tan, en las iglesias hispanas, venimos tan mal enseñados, tan mal calificados con el tema de las Escrituras. Se hizo hincapié en muchas otras cosas que a su tiempo fueron buenas, porque uno dice, bueno, la iglesia va creciendo, nace, es niña, una iglesia que nace en un lugar es niña, después se hace adolescente, joven, pero no puede vivir en la eterna niñez, no puede vivir disociado de las Escrituras. Y esto es palabra fiel, o sea, llenos, o sea, de la Escritura, o sea, more en abundancia, en abundancia. O sea, si no hay abundancia de Escritura, entonces hay un cristianismo débil.
que ni siquiera se tiene que llamar cristianismo. Exactamente, sí, bueno, vos lo dijiste y yo también asiento allí. Una iglesia tiene que tener diversas actividades, pero cada una de esas actividades, sea una merienda, sea una horita feliz, o sea cualquier otra actividad, incluso una actividad de entretenimiento, como decir, vamos a hacer para los jóvenes un campeonato de, no sé, de vóley, de lo que sea, tiene que tener un foco en la Escritura. Pablo dice, todo lo que ustedes hagan, bien, ya sea que ustedes coman o que ustedes beban, háganlo todo para la gloria de Cristo. Entonces, yo pienso que un poco la iglesia ha perdido eso, de poder centrarse en cada actividad en Cristo, en su gloria, en su palabra. A veces decimos, bueno, pero es ya como cansador, como aburrido. Entonces, si concebimos ese pensamiento, estamos básicamente, como dice la Escritura, deslizándonos de Cristo. Tenemos que tener un deleite en su palabra, Daniel. Sí, yo te iba a decir justamente eso, tenemos que tener un amor. Si no hay amor, nada soy, dice el Señor a través de Pablo en 1 Corintios. Podemos tener algo superficial, pero si no hay un amor realmente por estas cosas, el cristianismo que estamos viviendo hoy en día es un cristianismo muy, muy superficial, realmente, muy fuera de foco. Fíjate que una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, que está en las cartas pastorales, es que prediques la palabra. Está en 1 Timoteo 4:13. Le dice que prediques, 1 Timoteo 4:1. En adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Amén, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice? Que prediques la palabra. Y cuando dice la palabra, no es que la palabra que él había dado, la que había escuchado, o aquella palabra que venía de manera como el viento a su vida, sino las Escrituras, que prediques la palabra, o sea, diciendo, cuando dice la palabra, habla de las Escrituras. Exactamente, en las Escrituras. Y me llama la atención, me despierta la atención, que el libro de los Hechos relata que la gente común, la gente secular, le tenía miedo a la iglesia, le tenía miedo a los cristianos por las cosas que sucedían. Es evidente que ellos veían al pueblo cristiano como un pueblo poderoso. Y en términos prácticos, ¿de dónde venía ese poder? Bueno, del Espíritu Santo, no cabe la menor duda que eso era así, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y eso es otra cosa que también me gustaría un poco ahondar, o en este programa o en algún otro programa, donde Pablo dice y da la orden, sed llenos del Espíritu Santo, o sea, como cargándole esa responsabilidad a todo creyente. No es que, como pensamos a veces, bueno, qué suerte que tuvieron ellos, los primeros cristianos, porque descendió sobre ellos el Espíritu Santo y yo no tuve la misma suerte. No, hay una responsabilidad de parte del creyente de ser llenos del Espíritu Santo. Y a veces pensamos, ¿qué será ser llenos del Espíritu Santo? Yo pienso que una persona, si quiere evidenciar que tiene el Espíritu Santo y que está llena del Espíritu Santo, va a ser una persona que ame la Escritura, que realmente esté enamorada de la Escritura. Pero lo que quería decir puntualmente es, mira, en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, está hablando de la predicación de Pedro, se añadieron aquel día como 3.000 personas, a veces en el cristianismo de hoy con tanta gente no podemos lograr un converso. Lejos de añadirse, se van. Sería hoy, y se fueron como 3.000 personas. Exactamente, estábamos predicando y se fueron 3.000 personas. Qué bajo. Algo está pasando. Y pienso que el versículo 42 es la respuesta, porque dice... Perseveraban, Daniel, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Anoten los oyentes, perseveraban. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, la perseverancia es una acción, es un trabajo, es un verbo. No está abocada al sentimiento, a cómo me siento feliz, voy a la iglesia, me siento triste, no voy hoy día a la reunión de oración, ni al estado físico, estoy cansado, no voy, estoy fuerte, voy, no. Perseverar es una acción que denota constancia indistintamente de la circunstancia. Tenés que perseverar. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, bueno, dan avisándoles esto al pueblo judío, será salvo de lo que tenía que ver la persecución. Pero hay un llamado a la perseverancia. Ahora, el llamado es noble. Perseveren. ¿En qué? En la oración. Perseveren. ¿En qué? En la lectura. Hágalo, hermano, todos los días,
llega a su casa y dice, bueno, estoy cansado, no importa, lea 5 capítulos de la Biblia, lea 4 capítulos de la Biblia. Si está fuerte, lea 10. Capaz que al otro día está cansado, lea 3, pero persevere en la oración. No importa si está cansado, levántese aparte, no sé, 10 minutos, 15 minutos. Si está bien, si está fuerte, ore 1 hora y media. Hay mucho por qué orar. Si está cansado, ore 15 minutos, pero la perseverancia me parece que es la llave aquí para glorificar a Dios y ser una iglesia. Tantas excusas que ponen los hermanos para no venir, tantas excusas que ponemos, bueno, me cuento en la bolsa, de eso, que siempre pusieron excusas en algún tiempo para no venir, la lluvia, el tiempo, el trabajo, y esto decanta en la falta de amor, en el amor real en las Escrituras, en que no hay un amor genuino en el Señor, y eso es porque hay más religión humana, más conceptos que Cristo, más irrealidad, eufemismo, lo que queramos llamarlo, en vez del genuino proceder del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo como una ordenanza, como una acción que el hombre debe buscar, y no lo hace. Exactamente. Quizás porque en esa práctica religiosa de un cristianismo basado en un domingo como una actividad central y única, básicamente, porque en la semana a veces hay una ausencia completa de tener participación y ser la iglesia, pero tiene que haber esa atracción hacia Cristo. Hay que amar a Cristo, y amar a Cristo significa, bueno, amar su palabra, tener esa entrega, tener esa dedicación, tener esa perseverancia, poder romper un poco con la cultura religiosa y realmente empezar a preguntarnos si amo a Cristo realmente y cómo puedo practicar esto, llevar esto a la práctica. Y yo pienso que en términos prácticos hay que orar y hay que leer su palabra. Aparte, fíjate vos que, bueno, hay libros de poemas, de poesías escritos por tal y cual autor, Nerudas, Jorge Luis Borges y tantos autores argentinos, hispanos que tenemos, pero dice que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. O sea, las Escrituras están inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que moldeó las Escrituras. Estar lleno del Espíritu Santo, estar llenos también de la Escritura. Exactamente. No solo inspiró las Escrituras, sino que inspiró a los hombres para realizar el trabajo de hoy. ¿Quién inspiró las Escrituras? Dios. ¿Quién es Dios? Está en los cielos. ¿Quién está a través de las Escrituras? También el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Y decimos que Dios está inspirando, escribiendo este libro del cual muchos hacen mal uso y otros ni siquiera lo leen. Así es. Y bueno, la evidencia también, entre tantas, ¿no? Entre tantas que hay, la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas es que vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a la palabra, vamos a estar dedicados a la Escritura. Vos fíjate, en Juan 14, versículo 26 puntualmente, Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, para que no haya duda, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a ser esto el Espíritu Santo? ¿Nos va a hablar en sueño? ¿Nos va a predicar el Evangelio en sueño? No, nos va a llevar a la palabra, nos va a llevar a escudriñar la palabra, nos va a llevar al estudio de la palabra, va a crear en nosotros esa necesidad y esa sed de decir, bueno, voy a continuar. Yo vuelvo a mencionar algo que lo dije en los programas anteriores. En la cultura cristiana de los siglos pasados, un creyente común leía entre 2 a 3 veces la Biblia de tapa a tapa en un año. Sin contar que los predicadores la leían de 4 a 6 veces al año, y sin contar los ejemplos extraordinarios, como Spurgeon, que la leyó como 20 veces al año. Y qué lejos 20 estamos. Veces es un todos los días. Exactamente. Es un aprovechamiento constante del tiempo, sin TikTok, sin Facebook. Exactamente. Bueno, a veces nos preguntamos, wow, ¿cómo pudo Spurgeon impactar a tanta gente? Bueno, el resultado salta a la vista, es obvio, pero a veces qué lejos estamos de eso.
qué lejos estamos de eso. Entonces tenemos que tener una perseverancia, una motivación sana para leer la Biblia, pero al mismo tiempo decir, bueno, si realmente anhelo el Espíritu Santo en mi vida, y como Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, sean llenos de la Escritura. Amén. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está detrás de las Escrituras? Dice Pablo en primera de Tesalonicenses 1:5, nuestro Evangelio, miren, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Exactamente, Daniel. Así que, en términos prácticos, capaz que la gente dice, bueno, entendí, ¿qué deberían decirle? No es tan sencillo, o sea, no estamos trayendo una palabra extraordinaria, una enseñanza traída de un lugar distinto. Es tan sencillo como decir, ¿quieres saber si realmente tiene el Espíritu Santo obrando en usted? Tiene que tener devoción por las Escrituras, tiene que estar dedicado a la palabra, tiene que estar una iglesia que obra en el poder del Espíritu Santo, es una iglesia bíblica, y me refiero a que es una iglesia que está trabajando en la enseñanza de la palabra de forma expositiva, de forma temática, como quieran verlo, pero tiene que estar centrado en la enseñanza, aplicando lo que es la enseñanza, la disciplina, la exhortación e incluso los cánticos, como dice Pablo, himnos que glorifican al Señor. Es una de las principales cosas que queremos lograr a través de este programa, es llevar a las personas, a los hermanos, a los congregantes, a que sean bíblicos, a que estén en una iglesia bíblica, que lean las Escrituras, desafiarlos a ella a leer las Escrituras, que es lo más importante. No puede haber un cristianismo sin Escrituras, porque si no sería un cristianismo sin Cristo. El desafío que podemos hacer desde acá es, este año propóngase a leer toda la Escritura de tapa a tapa. Amén. No importa que estemos en marzo, que hasta diciembre lo termine. O sea, claro, es que más que ponerse un objetivo es hacerlo realmente por esa gracia tan perfecta de Cristo Jesús, y no como haciéndole un favor a Dios, porque leer las Escrituras es un favor para nosotros. Exactamente. Descubrir a Dios en todo su carácter, porque podemos descubrir a Dios y conocer a Dios, como dice, ¿en qué se deleita? En que le conozcamos. ¿Cómo le vamos a conocer? No va a venir un ángel del cielo, o no se va a aparecer Él, es a través de la Biblia. Exacto, en términos prácticos es así. Dios nos habla por medio de las Escrituras, para eso están, Dios lo ha hecho así, lo ha diagramado. Entonces me gusta la idea de poder promover en este programa la expresión dedicados a la Escritura. Amén. Estén dedicados a la Escritura, o sea que sea su dedicación, encuentre por medio de ella su vocación, su dinámica de trabajo. No hay mejor cosa que una iglesia, como Pablo recién lo dijo, yo lo acabo de leer en 1 Corintios 14, corrigiendo a la iglesia que está en Corinto, Pablo le dice, si un incrédulo entra, y ustedes están ahí con todos esos dones llamativos de don de la superdanza, claro, que no son eficaces, pero si ustedes están llenos de la Escritura, una persona va a entrar y por todos va a ser exhortado, de una u otra manera, por todos va a ser señalado, y esa persona va a tener convicción de pecado, y esa persona va a caer de rodillas y va a decir, acá está Dios. Entonces, eso es el impacto que debe tener un culto. Como lo dijo un conocido predicador de Estados Unidos, que yo admiro mucho, él dijo, si una persona, si viene un incrédulo y entra a un culto de ustedes, y se va sin ningún rasguño en el corazón, entonces tenemos que preguntarnos si estamos teniendo poder del Espíritu Santo. Pero si esa persona se quebranta realmente y empieza a llorar y a confesar su pecado y a arrepentirse, entonces podemos decir, bueno, Dios está trabajando entre nosotros. No hay peor cosa, Daniel, que un incrédulo venga y se vaya tal cual como vino, riéndose incluso de la palabra predicada. O sea, tiene que causar algo, tiene que causar el quebrantamiento. Hay muchos que quieren venir, ponerse del lado de enseñar, de corregir y de instruir, pero Pablo nos enseña que toda Escritura es inspirada por Dios y es la única que te va a ayudar ¿a qué? A enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Amén. Para toda buena obra.
la enseñanza de las Escrituras es importantísimo, pero va encadenado a la predicación de la Escritura. O sea, hablamos de enseñar para predicar. Exactamente. Me reía porque mientras vos hablabas me acordé de un ejemplo que dio un misionero donde él dijo puntualmente que cuando hacía la convocatoria a creyentes que quieran ir a las misiones, se presentó una persona que le dijo, yo también quiero ir a las misiones, y él le dijo, bueno, dime, ¿ya has leído la Biblia? ¿Estás fuerte en el Evangelio? Y él puntualmente le dijo, no, ese no es mi fuerte. Ese no es mi fuerte. Entonces dijo, bueno, ¿cuál es tu fuerte? O sea, no, yo puedo ir a ayudar, puedo ir a la gente a contarle mi testimonio. Y él puntualmente le dijo, mira, amigo, la gente no necesita tu testimonio, la gente necesita a Cristo. Y la mejor manera de poder dar a Cristo es estar lleno de Cristo. Y yo te cuento un ejemplo de algo reciente que me contaron hace poco, que a un hermano que ministraba, bueno, a unos otros hermanos, si eran jóvenes o adolescentes, él solamente iba y estaba en el desarrollo logístico. Cuando le dijeron, bueno, tenés que comenzar a predicar, dijo, no, yo estoy acá para apoyar, para dedicarme a la logística, pero no me pidan predicación. Mirá dónde hemos llegado. Renuncie ya, hermano. Claro, mirá dónde hemos llegado. Y no solamente eso... ¿Qué tan superficial está el cristianismo hoy en día? Y bueno, la idea un poco es, no sé cómo les caerá a veces este programa al pueblo cristiano. Igual no es nuestro foco caerle bien, nosotros queremos hacer esto en el temor de Dios, como tratando de dar una medicina al cristianismo actual y poder decirle, hermanos, esté dedicado a la Escritura. Claro, hay que despabilarse. Hay que dedicarse a la Escritura, hay que hacer de la Escritura realmente la actividad número 1 del creyente. Y la lectura de la Escritura y la enseñanza de las mismas sirve para el trabajo espiritual, para el trabajo de la iglesia. Y cuando vos recién iniciábamos, decíamos, es algo serio. Exactamente. Es algo que tiene un nivel de seriedad importante, porque es dar un mensaje. Si yo te pido que vos des un mensaje de parte mío, yo quiero que vos lo des exactamente como yo te lo di. Y es más, que imite las expresiones y los gestos si puedes. Me impactó esto de un libro que estoy leyendo, que lo recomiendo también acá, se llama De parte de Dios y delante de Dios. Es un libro excelente. Es un libro excelente y es un libro de seminario, ¿no? Sí. O sea, no es que seamos seminaristas nosotros. Vino a mis manos y me llenó realmente. Y uno de los versículos importantes que habla este anciano, este pastor, para encarar este libro es importante la predicación porque lo hacemos de parte de Dios y delante de Dios. Así es. Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. O sea, ¿qué hacemos? Amén. Hablamos de parte de Dios y le estamos predicando a Dios. Él nos está observando si estamos diciendo lo que Él nos mandó o nos estamos mandando la nuestra. Tal cual, Daniel. Si una de las cosas que vemos en las Escrituras es que Dios espera obediencia de sus servidores. Una cita que a mí particularmente me encanta es aquella que está en 1 Samuel 15, donde justamente Samuel le dice a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, si Dios te encargó algo, espera obediencia. No le tenés que añadir nada, ni una gotita de nada, ni absolutamente nada, obediencia. Él es el arquitecto. Y Él lo va a hacer perfecto. Así que en este programa, en lo que venimos desarrollando, no quiero dejar de mencionar que una iglesia, para que pueda ser eficaz, tiene que estar dedicada a Cristo, dedicada a la Escritura, dedicada a la oración. La mejor forma de tener eficacia en la enseñanza bíblica, en la predicación de la sana doctrina y en el discipulado es imitar lo que hicieron aquellos apóstoles. Ellos estaban dedicados a Cristo de forma práctica, estaban dedicados a la Escritura, estaban dedicados a la oración, y esta dedicación es la que hay que recuperar para el cristianismo actual. Ser llenos del Espíritu Santo. Bien, Gabriel. Amén. Se nos acaba el programa. Wow. Nos estamos yendo. Ya el tiempo es intempestivo, cruel, como diría. Y sí, quisiéramos decir tantas cosas, pero bueno, entendemos que todo tiene un formato, así que lo vamos a respetar. Bueno, en el próximo programa vamos a encadenar otro tema que va a ser realmente sustancioso. Así Amén. Que, ¿qué más decir? Nos estamos viendo, que el Señor les bendiga a todos. Amén, que el Señor les bendiga. Chau, chau.